Los hongos son uno de los grupos más abundantes en la naturaleza, ya que se estima podrían existir más de 1,5 millones de especies, la mayoría aún no descubierta por la ciencia. Estos organismos carecen de clorofila, por lo que no realizan la fotosíntesis como las plantas. Se alimentan tomando los nutrientes del sustrato en que crecen. El verdadero hongo es la masa algodonosa, llamada técnicamente micelio, que cubre el sustrato, aunque usualmente así llamamos a sus llamativas estructuras reproductoras. Los hongos son conocidos y apreciados por diversos grupos étnicos de México desde antes de la llegada de los españoles. Se han citado más de 300 especies comestibles consumidas en nuestro país, por lo que esta región es considerada uno de los centros culturales y biológicos más importantes de hongos comestibles silvestres a nivel mundial. Desde el punto de vista nutrimental, los hongos proporcionan carbohidratos, así como proteínas que contienen todos los aminoácidos esenciales, es decir, aquellos que no podemos procesar. También contienen grasas, fibra, vitaminas y minerales. Por su apreciado valor nutrimental, es recomendable incorporar a los hongos en nuestra dieta. Los compuestos bioactivos asociados a las propiedades medicinales de los hongos son únicos y complejos y se recomiendan para tratar diversas enfermedades. Entre las especies medicinales destacan las del género Ganoderma, ya que se ha demostrado científicamente muchas de sus propiedades atribuidas por la medicina tradicional asiática. Estos hongos son de las pocas especies cultivadas no comestibles con los que se elaboran diversos productos de gran demanda comercial. Además de proporcionarnos alimento, esta biotecnología aporta beneficios socioeconómicos y ambientales, entre los que podemos destacar los siguientes: factibilidad de crear empresas familiares, mayor eficiencia en la obtención de proteína con ciclos de producción cortos, degradación de la materia vegetal evitando su acumulación en la naturaleza y finalmente el residuo que queda después de la cosecha puede ser utilizado para otros procesos biotecnológicos. El cultivo de hongos comestibles y medicinales en México es una agroindustria importante y fortalecida en el país. Se produce mayoritariamente champiñón, conocido científicamente como Agaricus bisporus, y las llamadas setas, hongos del género Pleurotus. Pero la reproducción de otras especies, como el huitlacoche, han tenido gran auge en los últimos años. El proceso del cultivo de estas especies requiere de diversas etapas que a continuación se describen. Los hongos son organismos que pueden crecer en diversos hábitats. Para su aislamiento es necesario la colecta en forma directa de los carpóforos o cuerpos fructíferos, la compra de las especies silvestres en mercados locales o la compra de hongos cultivados comercialmente. Una vez obtenido el material biológico, es necesario trabajar en condiciones de asepsia, de preferencia en una campana de flujo laminar para realizar el aislamiento. Debe utilizarse material estéril en todo momento para evitar la contaminación. Si el hongo que se desea aislar fue colectado, es necesario eliminar los restos de tierra antes de iniciar el aislamiento. Posteriormente, el carpóforo debe ser cortado a la mitad para tomar del contexto una porción y ser llevada, con ayuda de unas pinzas o agujas de disección, a cajas Petri con medios de cultivo específicos, que le permitirán a los hongos crecer de forma adecuada, aprovechando todos los nutrientes que estos medios contienen. Las cepas aisladas se incuban en estufas durante aproximadamente una semana hasta que la cepa tiene un crecimiento óptimo. Otra forma de realizar el aislamiento de cepas es mediante la obtención de esporas. Para la obtención de la esporada es necesario colocar el sombrero del hongo sobre un papel filtro estéril y sobre de él un recipiente, con la finalidad de crear una cámara húmeda que permita el depósito de las esporas sobre el papel.
Cuando se obtiene la esporada, las esporas son suspendidas en agua estéril y con ayuda de una pipeta o jeringa son colocadas en medios de cultivo para posteriormente ser incubadas en estufas. Una vez obtenida la cepa, el siguiente paso es la conservación de la misma. La mayoría de las cepas de hongos pueden conservarse viables durante aproximadamente 6 meses en refrigeración a 4 grados. Existen otros métodos de conservación a largo plazo, como son la congelación a menos 80 grados y la criogenización con nitrógeno líquido a menos 196 grados. Estos métodos garantizan la viabilidad de las cepas hasta por periodos de 10 años. Para realizar cualquiera de estos dos métodos de conservación a largo plazo, es necesario inocular las cepas de hongos en semillas de sorgo, las cuales se les agrega un crioprotector que les permitirá resistir a las bajas temperaturas. Producción de la semilla o inóculo. Esta es otra fase muy importante. ¿Por qué? Porque empezamos por considerar la importancia, calidad, precio y distancia de compra que tienen los diferentes vendedores o surtidores de diferentes granos, como el grano de sorgo, el grano de centeno, el grano de mijo, el grano de maíz, entre otros. También debe considerarse esos granos libres de fungicidas e insectos y evitar mantenerlo por mucho tiempo en bodegas o en tambores que impidan el crecimiento del micelio al momento de utilizarlo en el laboratorio. Por lo tanto, el grano debe ser fresco. Ahora, el inóculo es la base para el cultivo en diferentes sustratos para la producción comercial o de investigación, ya sea para la producción de champiñón, seta o shiitake, entre otras especies comestibles. Y esta elaboración se realiza en 2 etapas: el inóculo primario o inóculo secundario. En el inóculo primario se refiere a la propagación del micelio en semillas estériles a partir de una cepa crecida en medio de cultivo. Y en el inóculo secundario es la propagación del micelio en semillas a partir del inóculo primario. En otras palabras, es la propagación del micelio para disponer de una mayor cantidad para su siembra en el sustrato elegido para la producción de hongos. Este inóculo semilla es muy indispensable para las empresas o productores particulares o de investigación que se dedican a la producción de hongos de champiñón, seta o shiitake, porque el inóculo no es fácil de adquirir, ya que algunos o varios lo compran en el extranjero o en el país. Son muy pocas las empresas o institutos de investigación que se dedican a su producción, como aquí en el INACOL, en el área de cultivo de hongos comestibles y medicinales, en el que cuentan con investigadores y técnicos especializados para su producción y venta al público. Por ejemplo, para la elaboración del inóculo debe contar con instalaciones especializadas como una bodega o recipientes de plástico, un área de tamizado. Este sistema es para eliminar impurezas del grano como polvo, grano partido, etc. Un área de hidratación, donde después del tamizado se lava e hidrata por 24 horas. Pasado estas horas, se centrifuga o se precose el grano. Un área de llenado y o pesado. Una vez precocido o hidratado, se procede a llenar en bolsas de polipapel o bolsas de polipropileno o en envases de vidrio resistentes a altas temperaturas. Un área de esterilización. Aquí debemos contar con al menos una autoclave eléctrica, automática o manual, o en su caso ollas de presión, y llevar así el tiempo y la presión de vapor que se genera para su respectiva esterilización del grano. Un área séptica. Es un cuarto totalmente limpio, que cuente con una cámara de flujo laminar, mecheros, utensilios limpios o estériles, además del material principal para la inoculación, el máster o inóculo con su respectiva cepa, y el grano estéril para realizar el inóculo secundario. El técnico debe contar con la experiencia para llevar a cabo la inoculación. Este debe vestir con una bata blanca, limpia y con cubrebocas. Un cuarto de incubación, donde el inóculo permanecerá durante 15 días mínimo para su desarrollo. Este cuarto debe estar a una temperatura de 26 grados centígrados y en total oscuridad. Las revisiones deberán ser cada 2 o 3 días para evitar el crecimiento de organismos antagonistas. Una vez pasado este tiempo, el inóculo o semilla está lista para su siembra o uso en el sustrato deseado.
El champiñón, cuyo nombre científico es Agaricus bisporus, es la especie más cultivada en México y representa más del 90% de la producción nacional. El cultivo del champiñón inició en las cercanías de París allá por el año de 1670, cuando Jean de La Cantanie, director de los jardines y huertos del rey Luis XIV, desarrolló un método empírico para su cultivo. En 1707, el botánico francés Tournefort describe el método y sentó las bases de lo que hoy es una gran industria a nivel internacional. En México, el cultivo del champiñón inició en 1933. La producción actual en nuestro país se calcula en más de 63,000 toneladas anuales. México ocupa el primer lugar de producción en América Latina y es el 10º productor mundial de champiñón. Para realizar el cultivo del champiñón es necesario producir un sustrato muy específico conocido como compost. El compost se prepara en 2 fases. En la primera fase se mezclan e hidratan los componentes, principalmente paja, a la que se adicionan otros elementos como urea, pollinaza y bagazo de caña, entre otros. El sustrato se mezcla adecuadamente para permitir una fermentación homogénea del mismo. La actividad microbiana que se desarrolla en el sustrato produce temperaturas que pueden alcanzar entre 70 y 80 grados centígrados. Actualmente, la fase 1 se realiza en estructuras llamadas búnkers, en donde las condiciones de fermentación del sustrato son controladas. La fase 1 puede durar entre 7 y 14 días. En la llamada fase 2, se utilizan locales especializados conocidos como salas de pasteurización, en donde también se controla la fermentación a través de la introducción de aire del exterior para mantener una temperatura constante. En el compost se desarrollan una gran cantidad de microorganismos que transforman el amoníaco producido por la fermentación y los azúcares solubles. El objetivo principal de esta fase es lograr una desinfección del compost. Este proceso puede durar entre 6 y 8 días. Después de terminada la fase 2, se realiza la siembra del compost. La siembra se lleva a cabo utilizando maquinaria especializada para mezclar el compost ya pasteurizado con el inóculo del champiñón. Al final de este proceso y dependiendo de la maquinaria empleada, se pueden obtener paquetes, bolsas o incluso contenedores del sustrato sembrado. El cultivo moderno del champiñón se realiza principalmente en invernaderos altamente tecnificados, capaces de controlar la temperatura, la ventilación y la humedad. Los paquetes de sustrato sembrado se colocan en estantes al interior del invernadero. Esta etapa es conocida como periodo de incubación y en ella el micelio del champiñón crecerá y colonizará completamente el compost. La incubación se realiza normalmente a 25 grados centígrados y puede durar entre 2 y 3 semanas. En la etapa de producción es muy importante mantener la temperatura entre 16 y 18 grados centígrados. El champiñón se cosecha en estado juvenil antes de que produzca las esporas. Frecuentemente, la cosecha se realiza a mano para evitar daños en el champiñón, ya que es un producto delicado que se mancha con facilidad, lo que podría significar una disminución en su precio de venta. Los hongos se clasifican de acuerdo a su tamaño, lo que también está asociado al precio. Así, los hongos grandes, considerados de primera, tendrán el precio más alto. En México, alrededor del 80% de la producción se destina al mercado fresco, en supermercados, mercados y tianguis. El cultivo y producción de pleurotos, conocido comercialmente como seta, inicia con la preparación del sustrato. Este sustrato puede ser paja de cebada o de trigo, o cualquier otro residuo agrícola. La paja se fragmenta, se lava y posteriormente se somete a un tratamiento térmico, el cual consiste en colocar la paja en un cuarto donde se suministra vapor por medio de un generador, o en su defecto, sufre un tratamiento por inmersión en agua caliente a 65 grados centígrados durante 1 hora. Posteriormente, esa paja se traslada a un cuarto de siembra, donde se enfría. Una vez pasado ese tiempo, la paja se coloca en bolsas de plástico, preferentemente nuevas, en donde se mezcla con la semilla o inóculo hasta llenar completamente la bolsa. En este caso se trata de bolsas de 40 por 20 por 80 centímetros
con una capacidad de 10 kilogramos de sustrato húmedo inoculado a una tasa del 5%. Las bolsas cerradas herméticamente se pasan a un cuarto de incubación en oscuridad o penumbra. La temperatura bajo esta condición se debe mantener a 26 grados centígrados en promedio durante aproximadamente 20 días. Al inicio de la incubación es necesario realizar perforaciones a las bolsas, indispensables para que entre oxígeno y el hongo pueda crecer sobre la paja. Estas perforaciones pueden ser circulares, en cruz o en puntos. Dependiendo del tipo de perforación realizada, a futuro será el tamaño o la cantidad de hongos cosechados. Después de la incubación, las muestras se colocan en un cuarto de producción, en donde las condiciones deben de ser las siguientes: mantener una humedad relativa del 85 al 90%, una temperatura promedio de 25 grados centígrados, oxígeno por medio de la circulación de aire y luz, la cual puede ser natural o artificial por medio de lámparas, que permiten el adecuado desarrollo de los hongos. Los hongos van a brotar por las perforaciones que se hicieron previamente. Inician con una etapa temprana que se le llama primordios, los cuales en un periodo de 8 a 10 días llegan a ser adultos listos para la cosecha. Los hongos cosechados deben de ser frescos, turgentes, libres de plagas como insectos, entre otros, y libres también de contaminantes. La comercialización de las setas generalmente se hace a granel, en contenedores de plástico o cartón, aunque la forma más común de encontrarlas, sobre todo en los supermercados, es en pequeñas charolas o con película plástica exhibidas para su venta. Gobierno de México.